entonces hablando con María Cristina. En mi canal tengo un intro que hago en todos los vídeos. Digo, G'day parceros. Y G'day es buenos días en australiano, el país donde nací y crecí. Entonces me gustaría mucho si todos pueden ayudar con un G'day parceros. ¿Ok? On the count? On the count. 3, 2, G'day parceros. Listo. Ok. Ya siento más cómodo como youtuber. Bueno. Press your microphone. It's good. It's good? It's good, yeah. Okay, so, se parece que la mayoría de ustedes son emprendedores. ¿Es verdad? ¿Me puede ver las manos? ¿Quién son los emprendedores? Ok, listo. ¿Hay inversionistas también? ¿Inversionistas? No, emprendedores total. Ok, chévere. Siempre quisiera ser emprendedor. Siempre, desde niño. No sé por qué. No era una figura, no quise ganar millones, pero lo que vi de los emprendedores es que tenían libertad, tenían como control de sus vidas, cómo quieren vivir. Y eso me llama la atención más, ¿no? Porque si tenemos la meta de números, de conseguir como esta cantidad de plata, ¿qué pasa después de eso? ¿No? ¿Dónde está la felicidad? Entonces siempre he estado enfocado en esta era la visión para tener esta libertad. Y los emprendedores usualmente tienen libertad financiera también. Entonces, como niño vendí firecrackers en el colegio hasta que me pusieron en detención. Me vendí como hair clips, lo que sea. Me corté el césped de los vecinos, lo que sea. Pero después de graduarme con una bachelor en negocios, como un empleado bueno, entré a la oficina y después de 3 meses me agotó. No pude ver una vida tan predecible, así como teléfonos, fax, correos, allí como una pieza de la máquina. Y me fui por Corea del Sur, enseñé inglés, lo que sea, para ganar plata y la libertad de decidir qué iba a hacer con mi vida. Llegué a Canadá. Y ya tenía como 24 años, 25 años pensando, hay que volver al mundo real, no he encontrado mi camino como emprendedor. Yo sé que quiero ser emprendedor, pero ¿de qué voy a ser emprendedor? Entonces, para procrastinar un poquito más, empecé un viaje en moto desde Canadá hasta Argentina, como demorando la vida real en Australia un poquito más. Y yo pasé por Panamá, Costa Rica, estos países que tienen tanto como reconocimiento en el mundo con sus playas, la cultura, cosas así. Y llegué a Colombia y yo vi tanto más potencial, muchísimas más cosas, oportunidades como una potencial para una calidad de vida muy chévere. Y me llamó la atención porque con la mente de un emprendedor estamos buscando áreas donde hay una diferencia entre la percepción real y la percepción del mercado, ¿no? A veces es diferente. Y cuando llegué a Bogotá, yo vi que había percepciones de partes de la ciudad que no eran verdad. Como cuando llegué hace 8 años, si alguien vivía del sur de la calle 72, la gente decía, no, es peligroso, es feo. Hasta Chapan Alto. Y ya Chapan Alto es el más cool, tiene todos los gyms de CrossFit, tiene todos los como restaurantes veganos, todos los lugares así. Entonces eso era percepción real como llegando al actual. Y entonces empecé un blog. Las cosas que yo estaba aprendiendo en Finca Raíz, los escribí en inglés para el mercado como en inglés porque pensé, mira, no voy a ser el único que va a ver el potencial que tiene Bogotá y Colombia. Y ya empecé escribiendo artículos. Me hice socio porque para navegar un sistema extranjero necesito ayuda. Entonces mi estrategia era para encontrar socios para que yo podría ser donde yo sentí que tenía mis fuerzas.
Y eso era para llegar en Google, llegar a conseguir la atención de las personas llegando. Y las personas llegando hace 8 años de Bogotá, no había tantos comprando finca raíz. La mayoría arriendan, hay unos negocios buscando inversiones, pero no había tantas cosas. Entonces me pasé 6 años buscando, fracasando, pero intentando. Y a veces se dicen, hay que enfocar, pero cuando estás un emprendedor como buscando cualquier negocio, es difícil enfocar, ¿no? Entonces, cuando ya entendimos que el clave de éxito era para agregar valor al cliente, como estaba hablando Javier, cuando ese es tu enfoque, no vas a hacer lo que estábamos haciendo antes y como cuando yo pensé que la vida de emprendedor, empezar negocios, llegar en Google, ya vienen los clientes y ya. Es incorrecto, ¿no? Cuando ya piensas cómo podemos agregar más valor a sus vidas, eso es cuando empecemos a crecer. Entonces, en vez de una inmobiliaria diciendo, mira, allí es una propiedad, es en Chapinero Central, tiene mucho potencial, solo tienes que comprarlo, buscar un equipo para renovarlo, vas a comprar todas las cosas, amueblarlo y después lo puedes arrendarlo en Airbnb y tú vas a ganar 12%. Suerte. Nosotros podemos venderlos, vamos a sacar nuestra comisión. Eso era nuestra estrategia y no era bien. Fracasemos en eso. Es cuando empecemos a agregar valor, agregar tiempo a la vida de los inversionistas. Eso es cuando empecemos a crecer. Cuando decimos, mira, ¿ves este apartamento? ¿Ves este edificio? Nosotros lo vamos a comprar por usted. Lo vamos a renovar por usted. Lo vamos a amueblar por usted y los vamos a administrar en el mercado de arriendos a corto plazo, porque allí ganas el doble y triple de arrendarlo un año sin muebles. Eso es cuando empecemos de crecer y ya vamos bien, ya vamos en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Administramos 185 apartamentos. Entonces tenemos un flujo grande de huéspedes. Ahora somos 8 socios y 100 empleados que estamos enfocados en eso. Y ya mi contribución al equipo es ser blogger. Entonces capturar la atención de los turistas y los inversionistas que están llegando y buscando oportunidades. Entonces, eso es mi historia. Me gustaría saber qué quieren saber ustedes. ¿Tienen preguntas de qué hacemos o qué hago? Cosas que yo sé, por favor, en esta ranga de cosas. Tengo una pregunta. ¿Sí? Hablaste de socios. Sí. Y Javier habló de inversionistas. Digamos, ¿en qué momento consideraste clave tener primero socios y luego inversionistas, o definitivamente solo eran socios sin necesidad de inversionistas? Sí, por el momento solo somos socios. No hemos como abierto para inversionistas. Para la próxima escala estamos considerándolo, pero porque somos 8, somos 2 australianos, 2 colombianos y 4 gringos. Somos un equipo que está entendiendo y ayudando cada uno de nosotros a encontrar nuestras fuerzas. Entonces es un equipo como muy chévere donde todos podemos hacer un estilo de trabajo así. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, ¿sí? Ustedes se encargan, compran la propiedad, digamos en dados casos remodelan o construyen y la venden totalmente, o tienen otro sistema de negocio. Por ejemplo, ahorita se ve que es el de participación, o sea, un propietario, una persona que tiene el predio, lo pone, digamos que entra una constructora y construye y se reparten. Sí. Es otro modelo. Sí, es un modelo, ¿no? Hay muchos constructores que están haciendo como...
sí hay cómo es el modelo de negocio de inversión en la propiedad. Si nosotros compramos. Nosotros cuando encontramos una buena propiedad, algo que está bajo valorizado, donde podemos agregar valor y generar ingresos de altos ingresos de eso, lo aseguramos nosotros y para ahorrar plata de gastos notariales y cosas así, lo vendemos directamente al inversionista. Los inversionistas quieren su tiempo y quieren ingresos. Entonces, como empresa estamos enfocados en eso. Tenemos dos tipos, uno es un inversionista y un apartamento. Lo que descubrimos es que hay oportunidades más grandes también, como edificios que están bajo utilizados. Nosotros creamos un SAS y abrimos a los inversionistas para tener acciones en el SAS. Y en vez de un inversionista recibiendo como ingresos totales, es como un negocio y son accionistas en el SAS. Entonces estamos renovando un edificio, puede ser 8 días, ya estamos terminando uno en Chapinal Alto, lo que está 19 unidades, y cuando ya está operando, los inversionistas ya ganan sus ingresos. Y ese modelo vino de buscando cómo podemos agregar el valor al cliente. Sí. Entiendo que lo que haces como broker es llamar la atención de los inversionistas extranjeros. Sí. Y luego pues los tomamos al proyecto. ¿Qué tan fácil es ese proceso de conversión a la inversión acá en Colombia? ¿Qué tal fácil es para un inversionista extranjero invertir en Colombia? ¿Qué tan fácil toman la decisión por el riesgo de preocuparme del país? Sí, pues los inversionistas que deciden más fácilmente invertir en Colombia son los inversionistas que ya han visitado, ya tienen conexión colombiana. Ellos ya saben qué está pasando. Es bastante obvio. Cuando lleguen y ven la realidad acá, no hay tanto como objeciones. La gente que no han llegado a Colombia, eso es diferente, porque tienen cualquier visión que tienen, ¿no? Por eso creo que video como es lo más importante ahora para alguien que quiere capturar atención y como mostrar quién son, mostrar autenticidad, mostrar como quién son honestamente. Creo que el video es lo más transparente que se puede hacer. Entonces, parte de la estrategia como blogger a mostrar todo, a mostrar qué está pasando aquí, para que están, en vez de visitar, o como incentivizarlos para visitar. ¿Listo? ¿Antes del micrófono? Sí. Bueno, la pregunta mía es, hay 3 puntos importantes, que es marketing, número 1, innovación, y tercero, la administración. Estamos en el mismo sector, usted y yo, sí, que es real estate, bienes raíces. Mi pregunta es, desde el punto de vista de administración en Airbnb, si encuentran propiedades descontadas del mercado en 10 puntos diferentes de la ciudad, ¿es un modelo factible o no? Porque hay que limpiarlo y hay que tenerlo listo para los siguientes guests, los invitados, jueces. Sí. ¿Descontados cómo? ¿Descontados como muy para allá, para allá? Sí. Ok, sí. Sí, ya, por ejemplo, en Bogotá administramos 47 propiedades. Es un equipo, es trabajo duro. No es nada de fácil, pero así estamos consiguiendo éxito, porque estamos disponibles a trabajar más para los clientes, porque ya tenemos huéspedes y los recogemos en el aeropuerto con conductores bilingües. Estamos en contacto por ellos con WhatsApp. Estamos compitiendo con hoteles. Y ese es el próximo escala de innovación donde vamos, y eso es creando un punto, un lobby que está adentro, estos como clúster de propiedades, para llevar lo mejor de la experiencia hotelero
y llevar la mejor de la experiencia Airbnb y crear como una próxima generación de conversión. ¿Sí? Si yo como inversionista, tengo una propiedad, sí, y yo la tengo arrendada normal, pues, sí, ¿cómo se llama? ¿Cuánta es la diferencia que ustedes han percibido de qué es la ganancia haciéndolo por medio de Airbnb? Y si yo como inversionista puedo cederles a ustedes la administración de mi propiedad. Sí. Ok, un par de cosas allí. Primero hay que verificar con la administración que se permite los arriendos a corto plazo. Hay que, ya con la nueva legislación, tienes que tener una cláusula en la asamblea que dice que sí se puede arrendar por menos que 30 días. Si eso está bien, nosotros en algunos mercados aceptamos propiedades para administrar, entonces podríamos. Lo hacemos porque queremos saber cuánto es el tasa en el mercado para arrendar propiedades a corto plazo. Tu pregunta de los ingresos sobre inversión. Comprando sobre plano o comprando nuevo y arrendando un año sin muebles, en promedio, netos, después gastos, el impuesto predial, estamos hablando netos 3 o 4%. Las propiedades que nosotros estamos encontrando que son como no los han tocado las cocinas, baños en como 20, 30, 40 años, estamos renovando, amoblando. Lo que hacemos es poner todo en un paquete. Entonces, para un inversionista no tiene que gastar 3 meses, 6 meses para hacer todo ese proceso a una propiedad. Y el ingreso sobre la inversión de todo eso, la compra, renovación, amueblamiento, estamos haciendo resultados entre 8 y 12% netos. Y eso es tan pasivo como sin muebles. Es como algo que estamos generando cada mes, entrando entre 3 a 8 huéspedes y enviando los ingresos al inversionista cada mes. ¿Ya la última pregunta? Sí. ¿Cuál es el papel de las redes sociales ahora en esa nueva forma de hacer negocios y de tener contacto con los clientes? ¿Cuál será un consejo para Donald Trump. Sí, las redes sociales, como dice, ¿qué consejo tengo con eso? Pues todo el mundo tiene un celular en sus bolsillos que lo han atacado en los últimos minutos, las últimas horas. Todo el mundo está allí. ¿Cómo llegamos a los primeros como partes de los feeds? Hay que vencer los algoritmos. ¿Qué están leyendo los algoritmos? Los algoritmos están viendo si la gente sí interactúa, si están viendo el video completo o no, si están comentando, si están como dando reacciones emocionales. No se puede no gustar algo, ¿sabes eso? Se puede como enojar, tristar, como felicidad, pero no puede decir no me gusta. Hay que decir enojar. Es algo muy raro, ¿no? Pero las reacciones, las emociones, la drama, somos... ¿Crees que sirven para hacer cualquier tipo de negocio? Sí. Pues sí, claro. Sí, pues el tipo de emociones que tienes que generar va a ser diferente, pero sí está por allí. Entonces hay que hacer algo de valor. Otra vez, si estás pensando en el valor del cliente, ¿qué quieren saber? Antes de necesitar tu producto, tu servicio, ¿qué están sintiendo? ¿Qué tipo de contenido están consumiendo en ese momento? Antes de necesitar su servicio o producto. Pensaría en eso. Y así es. ¿Okay? Gracias a todos. Y si quieren seguir siguiendo la historia de Life Afar, me puedes encontrar en Facebook o YouTube. El canal se llama Sam Life Afar, la vida lejos en inglés. Gracias. Un aplauso para Sam.
mandando una invitación para ese network. En las ciudades como Bogotá, Cartagena, Cali ya tenemos apartamentos. The version of your company here, like, is the contracts you can buy like in the Panamericana. And you see those, you go in, you buy them, and it's like it's the pre-format, and you just gotta fill in the blanks. Yeah, this is how it works here. People use it. Yeah. So like in Israel, at the residential level, at like the person-to-person level, So the only problem with those in Israel, I don't know how is it here, but they are. So what's this? You doing a vlog? What is this? Right now, it's going to be part of your video. It's going to be part of my video right now? Part of your video. Because this is your event, by the way. So I'm doing documenting. Question. Why do now you in this era where you sell no products and no services, but you sell experiences. How are you gonna? It's called Peter Drucker. Oh, now you're talking my language. All right, how are you gonna sell experiences to the world in Colombia? In Colombia. Okay, but that's the thing. I think selling experiences is getting very crowded right now. Everyone is selling experiences, right? I think after you've traveled and you've experienced everything, I don't know, I've done that, I've met people who have done that, and it's not the answer, right? I think beyond experiences, we seek fulfilling relationships, deep connection. You know, you can go and experience a skydive, but then what? You know, you ride that high for a little bit, but then you return to what? Right? What truly lasts in our lives? Is it the experience, or is it experiencing something with someone? But if you travel alone? If you travel alone, sure, and then I've done that before, and I end up feeling guilty. When I travel alone and I have experience after experience by myself, it's all up in here, but no one else has experienced that. I feel guilty, I feel selfish. If I've done it with other people, then it becomes more real, right? More longer lasting. It will never become permanent in the history of our existence, but it becomes more real and more permanent and more long lasting. So I think I don't think I market experiences, I think I market a connection to something deeper. I agree, the Big Sam Miller. By the way, he's in your business. He's in your business, real estate, by the way. Yay! So this is his vlog today, and I am very happy that I got to meet both of you. My name is Sam Miller. I'm part of a group of real estate entrepreneurs that are creating turnkey investments as well as taking the Airbnb experience to the next level. It means we turn properties like this into properties like this. It's going to be a wild ride. Click the like button on Facebook, subscribe on YouTube. Like and subscribe. Yeah.